Decapitaciones, filmadas, drones, tanques, el Mencho cayó. Se trata del capo narco más temido de México, un operativo que llevó a la culminación de 30 años de criminalidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, ¿no? Este capo narco de México. Esta situación o su muerte ha provocado bloqueos, ataques, tensión en al menos 13 estados de México. Hay un vacío de poder en el cartel de Jalisco Nueva Generación, que era la que comandaba el Mencho, y abre interrogantes sobre el futuro del narcotráfico en México. Pero fundamentalmente todo lo que se ha generado después de 30 años de actividad criminal, miles de muertos y una recompensa de $15 millones ofrecidas por la DEA, además de una búsqueda internacional infructuosa durante décadas contra esta persona. Todo eso llegó a su fin este domingo cuando el ejército mexicano, en un operativo conjunto con los Estados Unidos, abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación y considerado el narcotraficante más peligroso del mundo. Tenía 59 años, el hombre que había construido el crimen organizado más poderoso de México murió mientras era trasladado en un helicóptero a la capital después de quedar gravemente herido en un enfrentamiento con las fuerzas especiales en la Sierra Tapalpa, en Jalisco, allí en México. La noticia ha generado una repercusión mundial, pero fundamentalmente ha desatado una ola de violencia sin precedentes en México. Y sobre este tema vamos a hablar con Tomás Santolina, a quien le agradecemos por su tiempo. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dayana, Esteban y Hugo, te saludamos. ¿Qué tal, Dayana, Esteban, Hugo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pero muy bien nosotros. Bueno, México vive horas de extrema tensión y violencia después del asesinato de este capo narco. Exactamente. Dimensionemos un poco cuál es el alcance del problema puntual que estamos viendo hoy. Bueno, este narco del cual hoy estamos hablando es como al nivel de Chapo Guzmán. Es una personalidad que no solo es un narcotraficante, sino también es una figura de cierto renombre, de cierto conocimiento en la sociedad mexicana. Esto, a partir de ahora, lo que se abren varias incógnitas para mí, yo diría, es cómo la región, para mí uno de los puntos más principales, cómo la región empieza a enfrentar el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es cada vez más penetrante, no solo en México quizás es el caso más claro, pero también en Ecuador, en Colombia, y ojo también el avance de Estados Unidos. Yo no quiero decir interferencia, porque en todo caso queda a criterio de cada observador, pero sí que Estados Unidos también va ganando terreno sobre América Latina. Esta acción conjunta entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos a través de su inteligencia, de la inteligencia de las agencias de inteligencia, así como también había sido conjunta, por ejemplo, la maniobra para extraer a Maduro de Venezuela. Entonces, bueno, estas son algunas quizás de las incógnitas que empieza a abrir este hecho tan trágico, obviamente, y tan doloroso. Claro, a ver, Tomás, ¿cómo estás? Buen día, Esteban te saluda. ¿Qué tal, Esteban? Esto, entonces, yo ayer pensaba justamente, porque hubo una ayuda muy importante por parte de los Estados Unidos con respecto a inteligencia, iba a haber una injerencia de tropas incluso, pero la presidenta le dijo que no, que lo que podían aceptar era la ayuda de inteligencia, pero tiene que ver, ahora vos creo que lo estás confirmando, con esta decisión firme del presidente Donald Trump con acabar con el narcotráfico en México, con intervenir directamente contra el narcotráfico en México. A ver, la pregunta es interesante porque yo creo que hable dos aristas distintas. Por un lado, el narcotráfico para Donald Trump y para el gobierno de Estados Unidos es un problema, sí, sin duda lo es. Desde hace décadas lo ha sido, todos los informes de seguridad nacional de todos los años lo confirman. Ahora, dio la casualidad que, y esto realmente no estoy diciendo que haya habido mala voluntad o no, sí, pero que cuando mayor momentum político tuvo Donald Trump para sacar a Maduro de Venezuela, fue cuando empezó a usar la justificación
del narcotráfico. Empezó primero, recordamos, con el derrumbe de 2 o 3 barcos que navegaban desde Venezuela hacia Estados Unidos, en operativos quizás un poco dudosos respecto a el alcance de la legalidad de los mismos, porque en muchos casos no se identificaban a las víctimas. ¿A qué voy con esto? El narcotráfico sin duda que es un problema, y es un problema que cada vez crece más. Y yo no tengo duda que también Estados Unidos tiene la buena intención de ayudar a eliminar este problema en América Latina, porque sin duda que también lo es un problema para Estados Unidos. Ahora, yo creo que vamos viendo cómo el manejo contra el narcotráfico, contra las maras también, recordamos, en Centroamérica, ese manejo empieza a ser un poco influenciado por, si se quiere, el liderazgo de Estados Unidos. Incluso, perdón que interrumpa, incluso en gobiernos que uno diría jamás estarían guiados por Estados Unidos en términos ideológicos, porque Claudia Sheinbaum es igual de progresista, de centro izquierda, como lo era Andrés Manuel López Obrador antes que ella, porque ni hablar, Delcy Rodríguez era la más anti-Estados Unidos y ahora trabaja casi mano a mano con Marco Rubio, con lo cual también se empiezan a romper un poco estas lógicas, estas polaridades que quizás hasta ahora nos servían para analizar la cuestión. Tomás, a partir de la muerte de este capo narco en México, ahora queda una especie de ausencia de liderazgo dentro del grupo narcoterrorista. ¿Esto puede llevar a que surja un nuevo líder o que surjan divisiones dentro de esta organización? Bueno, cuando escuchás hablar a los especialistas en narcotráfico sobre este episodio en particular, lo que te dicen es, acá parece haber terminado una era de capos narco con un liderazgo tan predominante, y en todo caso se va a diversificar un poco más la cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que hay más enfrentamientos, porque si hay un nuevo líder que controle todo el grupo hacia abajo, eso también pone un poco de freno al orden. Al no haber ese líder, también eso genera más violencia, y sin duda que también esto hay que verlo, o no sé si hay que verlo, pero pensémoslo en los términos pragmáticos y casi un poco cínicos o siniestros de los propios carteles del narcotráfico. El cartel de Sinaloa dice, ahora a mi principal competidor, Jalisco, lo están debilitando, bueno, le voy a ganar terreno. Entonces también se empiezan a abrir facciones internas o peleas internas entre los carteles narco, que también eso probablemente genere o incentive esta violencia. La verdad es que uno siempre como comunicador espera que sea lo menos grave posible, pero el pronóstico no es alentador en este caso. Y es importante lo que decía al principio, claro, no hay una línea sucesoria acá y hay peleas internas ya, pero hay diferencias, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, que cuando lo atrapan al Chapo Guzmán tenía a su hijo y ya estaba en la línea sucesoria. En este caso no pasa eso. Ahora quiero que le expliquemos a la gente, si te parece, Tomás querido, volvemos al principio. ¿Quién era el Mencho? Porque más allá de su importancia en México, tenía influencia en casi todo el mundo, ¿es así? Bueno, a ver, acá hay algunos aspectos interesantes o destacables para mencionar del personaje Mencho, ¿no? Él ya había estado preso en Estados Unidos hace algunos, digamos, 15 años atrás. Después de eso fue deportado, volvió a México y aparentemente nunca salió del país, al menos que esté registrado. Pero, por ejemplo, en los últimos años, ahora recordamos el proceso judicial que se está llevando a cabo contra Nicolás Maduro en Nueva York. Ese mismo proceso judicial está viendo cómo el chavismo, o el régimen de Maduro, aparentemente habría entregado pasaportes diplomáticos que eran fidedignos, es decir, estaban avalados por el Estado venezolano, a personas, digamos, a modo casi vendiéndolos. Esta es una denuncia que se está haciendo. Entonces, esto también, por ejemplo, le daba a estos capos narcos mexicanos una cierta cuota de impunidad, de poder, sin duda. De todos modos, yo creo que, más allá del personaje en sí, que obviamente lleva para rato y también es interesante, pero digo, hay que dimensionar el problema que representa hoy el narcotráfico para México, porque para nosotros realmente es algo que
nos queda muy lejos. Yo quiero hacer un breve comentario, no me gusta ser autorreferencial, pero hace poco estuve cubriendo las elecciones en México y tenía uno de los candidatos, iba en una camioneta y había un guarda atrás acostado. Y yo decía, estará acostado porque está durmiendo. Y no, iba acostado en el auto tenía el techo con un vidrio, porque todo el camino iba revisando que no le tiraran drones con armas. A este nivel de locura, 37 candidatos fallecieron en las últimas elecciones de México, candidatos de primer nivel, digamos, diputados, candidatos a gobernadores. Entonces, es un fenómeno que realmente llega a dimensiones de también mezclarse con la política, con los poderes judiciales, con la policía. Es un tema realmente muy complejo. Que en México, sin dudas, también comentario, ¿no? De las elecciones se vieron empañadas con esta situación, ¿no? El primer candidato que decía vamos a luchar contra el narcotráfico aparecía muerto. Es que México... Totalmente. Totalmente. A ver, Tomás, no sé si te llegó a vos la misma información que a nosotros, porque a nosotros nos llegaba la información de que este grupo Jalisco Nueva Generación ya estaba probando tecnología que se está utilizando en la guerra de Ucrania, o sea, drones para poder atacar, digamos. ¿Eso te llegó la misma información a vos? No tengo ese dato en particular, pero sí, la verdad es que no me sorprendería en absoluto que las capacidades armamentísticas militares de los principales carteles narcos en México, que son Sinaloa y Nueva Generación, yo no tengo duda que los recursos para adquirir esas armas los tienen. Después es cuestión de ver quién se los vende. Pero eso no me sorprendería, y eso también plantea un interrogante o una complejidad enorme a futuro, que es, estamos enfrentando una situación en la cual los carteles del narco tienen la misma capacidad armamentística en muchos casos que el propio Estado que los tiene que combatir. Entonces, evidentemente es un problema de dimensiones muy profundas, y también por eso vuelvo a mencionar el rol de Estados Unidos, que un poco quizás como apadrinando ciertas acciones de los propios gobiernos latinoamericanos en pos de frenar la violencia, la inseguridad, las maras, el narcotráfico, va también generando una especie de liderazgo regional que en todo caso el tiempo dirá si ocurre o no. Tomás, muchísimas gracias. Excelente reporte, excelente análisis como siempre. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, Tomás Santolín hablándonos acerca de justamente de la captura de este narco que lo comparan con Pablo Escobar, con el Chapo Guzmán, o sea, a ese nivel, ¿no? Discúlpenme que lo lleve al ámbito deportivo. Hay 4 partidos programados del Mundial en Jalisco que están en duda. Exactamente, ojo con eso. Te iba a decir eso, que FIFA estaría analizando poder sacar a México como una de las sedes del Mundial. Los 4 partidos programados son los siguientes. Va a jugar justamente la selección mexicana el 18 de junio, van a jugar Uruguay y España, y Colombia y Corea del Sur. Es que para mí en este contexto no están las condiciones de seguridad dadas para mí se va a mover del lugar. A ver, previo también al Mundial de México 86, ustedes recordarán que estuvo en duda la sede por el terremoto. Un terremoto de grandes magnitudes, estuvo a punto de suspenderse el Mundial en México. Pero a ver, chicos, ustedes imagínense que México va a jugar de hecho, pero si pierde, ¿qué puede pasar con estos grupos criminales? Claro. ¿Cuál es la reacción que pueden llegar? Además la seguridad de la gente que va. No, bueno, más allá por eso. ¿Quién va a ir? No está garantizada. No está garantizada, porque vos fíjate ayer lo que pasaba en los aeropuertos. En los aeropuertos tomaron rehenes estos grupos terroristas. Y la gente que estaba en los aeropuertos tuvo que salir, evacuar el aeropuerto porque había amenazas de asesinar a las personas que estaban allí. Incluso en los lugares donde ahí están hospedados turistas, también les piden que se vayan de esos lugares porque no son seguros. Les llega un mensaje a su celular. Exacto, hay lugares en los que, en Jalisco, más precisamente en México, hay lugares de turistas en los que ya tomaron esos lugares, los prendieron fuego, entonces es una situación muy complicada. A ver, México en este momento tiene el boom de turistas del mundo. Claro. Está lleno de turistas en todo México. Entonces, y la situación no se está dando de violencia solamente en Jalisco,
se está dando en 3 estados y puede escalar mucho más. Claro, como decías vos, agarran a cualquiera del aeropuerto, paran a los autos en las rutas, les prenden fuego, o sea, que no, gente que no tiene nada que ver con la guerra ni con el narcotráfico. Es un poco el accionar lo que sucede. Yo me imagino que las autoridades mexicanas ya sabían que esto iba a pasar y que tienen un plan como para eso. La presidenta de México habló al respecto. Hasta ahora no habló, solamente habló el gobernador, dijo que la situación en Jalisco sigue siendo la de alerta roja, que están en permanente comunicación con las fuerzas de seguridad intentando contener justamente esta situación, pero que bueno, por supuesto esto se escapa de las manos, ¿no? Código rojo es lo que permanece activo con el trabajo de las fuerzas de seguridad federales, estatales, con operativos de narcobloqueo y enfrentamientos. Recordemos que hay víctimas fatales, muchos de ellos pertenecen a la Guardia Nacional de México. Hoy la noticia más importante a nivel mundial de relevancia es esta. Esta es la noticia más relevante del mundo hoy.